Para honor y gloria y alabanza de nuestro Dios, testifico que por más de un mes mi esposo estuvo hospitalizado en una clínica donde ingresó por un fuerte dolor de cabeza y adormecimiento de su lengua, lo cual le impedía hablar. Durante este tiempo le realizaron múltiples exámenes para conocer el diagnóstico de su enfermedad, los cuales eran normales. Para la ciencia médica fue un caso desconocido y no encontraban la causa que la originó. Mi esposo y yo orábamos al Señor pidiéndole que se acordara de las promesas que nos había hecho, que le serviríamos hombro a hombro y que le mostrara a los médicos el diagnóstico correcto para ser tratado en la mejor forma. Después de ello, el Señor mostró a los médicos la causa de la enfermedad y determinaron que se requería con urgencia una cirugía para extraer un carcinoma lingual sobreinfectado, donde era necesario quitar gran parte de la lengua y advertían que era de alto riesgo, donde el paciente podría perder la vida durante la intervención. También los médicos dijeron que después de esta cirugía mi esposo no podría volver a hablar, pero después de unos días de la intervención el Señor le mostró a uno de nuestros hijos en un sueño en el que se encontraba compartiendo con su papá y hablaba con él correctamente, y mi hijo nos cuenta que le abría la boca para ver si tenía la lengua. Al siguiente día del sueño nuestro hijo fue a visitarlo a la clínica y se sorprendió al escucharlo hablar, diciendo palabras cortas y haciéndose entender con frases completas cuando unos días antes lo hacía con señas o escribiendo. Y no solo él se sorprendió, sino los médicos, enfermeras y nuestras familias. Este ha sido un maravilloso milagro del Señor para mostrar al mundo entero y a toda nuestra familia que Él vive y se manifiesta con prodigios y milagros. Agradecemos a nuestra amada hermana María Luisa, quien nos ha enseñado a tener fe y confianza en el Señor cuando estemos pasando por una prueba o tribulación, y la importancia de la oración. Queremos darle todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza al único Dios vivo y de poder. Hoy testifico para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. El día 18 de marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá, Colombia, mi esposo se ingresaba a la unidad de cuidado intensivo por COVID, con un diagnóstico de una neumonía severa, donde es entubado inmediatamente. Desde este momento inician unos días muy difíciles para nuestra familia. Unidos en oración con mis hijos, le pedíamos a Dios su misericordia y una segunda oportunidad de vida para mi esposo. En esos momentos traíamos a memoria las maravillosas profecías que Dios nos había hecho en meses anteriores y pidiéndole a Dios que se manifestara en la salud de mi esposo. Reconfortados por las oraciones y enseñanzas de la hermana María Luisa, al igual que los testimonios, alabábamos y glorificábamos a Dios en todo momento. Hermanos, a partir de ese momento, mi esposo duró 17 días en la unidad de cuidado intensivo, donde día a día eran desalentadores los reportes que me daban los médicos. Un día me llama un doctor y me dice que mi esposo ya llevaba mucho tiempo entubado y esto produce un daño en su tráquea, por lo cual deben hacerle una traqueotomía. Parece una fiebre que impide que le realicen dicha cirugía. Dios empieza a actuar, mostrando mejoría en la salud de mi esposo. Al otro día sale de aislamiento, por lo cual ya puedo visitarle. Dios me permitió imponerle manos. Al día siguiente me llama el médico y me dice: su esposo ha venido mejorando, tanto así que lo vamos a extubar. Sus pulmones respondieron satisfactoriamente, gracias a Dios. El equipo médico día a día quedaba asombrado de ver su recuperación, tanto así que ellos decían que era un milagro de Dios. Una doctora que estaba atendiendo a un paciente cercano se acerca y revisa el nombre y nos dice: yo a él lo recibí en la unidad de cuidado intensivo muy grave, su estado era muy crítico, y verlo comer por su propia mano y verlo así de recuperado es solo un milagro de Dios. Con el corazón lleno de alegría, testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero testificar para engrandecer y exaltar a nuestro Señor. En el 2018, el Señor me dio la bendición de que al finalizar mis estudios ingresé a trabajar inmediatamente en una importante aerolínea como copiloto. El año pasado, cuando comenzó el confinamiento y cierre de fronteras, la empresa tuvo pérdidas millonarias, mi contrato fue suspendido y pidieron al personal de menor antigüedad que se retirara voluntariamente. En ese momento recordé que el Señor me había dicho un año antes que Él me iba a estar respaldando en mi trabajo. Así como yo había visto su manifestación al inicio de mi carrera, Él se seguiría manifestando. Pasaron los meses sin recibir mi salario, pero nada me faltó.
Fui beneficiada con bonos de supermercado tanto de la empresa como del gobierno todo el 2020. Ya finalizando el año, la empresa abrió la oportunidad de tomar unas licencias sin sueldo. Gracias al Señor pude tomar una de ellas. Esto me permitió seguir dentro de la empresa. Por los meses que llevaba sin volar, mis licencias aeronáuticas se vencieron y me preocupaba cómo eso afectaría mis habilidades de vuelo manual. En sueños el Señor me decía que le clamara y yo le oraba mucho por esto. A través del correo supe de una vacante interna como instructor de vuelo en avioneta. Apliqué, pasé la entrevista y en enero me llamaron para iniciar el entrenamiento para el puesto. También gracias al Señor por permanecer dentro de la empresa me incluyeron en un programa de reentrenamiento en JET para volver a estar vigente. Pasé por un riguroso proceso teórico y práctico en el cual pude hacer un repaso general de todo lo que me preocupaba que perdiera y que fuera a afectarme en mi profesión. Pero todo sucedió en un momento en el cual recién había fallecido un familiar muy querido por COVID-19. Fueron momentos muy duros, pero el Señor me fortaleció y me consoló para que pudiera pasar todas las evaluaciones que me hicieron y poder seguir adelante. Por estar en contacto directo, mis papás también se contagiaron, pero el Señor los guardó, solamente tuvieron síntomas leves. A mi hermana y a mí también nos guardó y no nos contagiamos. Ya con todos mis documentos al día, el Señor me sorprendió una vez más con la maravillosa noticia de que me llamaron para reintegrarme a volar a la aerolínea. El Señor no nos desamparó en ningún momento. Todo lo testifico para glorificar a nuestro Señor.